En la primera carta a los Corintios, ya vamos a abordar este tema que me han pedido que prepare. En el lineamiento que me enviaron, me pidieron abordar 5 puntos, así que vamos a tratar de abordarlos completamente. Ya, y vamos a tomar el pasaje que nos habla con respecto a una declaración que el apóstol hace, Primera de Corintios capítulo 2, y vamos a leer del verso 14 al 16. Aquí el apóstol Pablo hace una declaración de una verdad que es presente, que es ya, que es ahora, que ocurrió en el momento en que cada uno de nosotros recibió a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, que es que tenemos la mente de Cristo. Dice el verso 14, lo vamos a leer en el nombre del Señor. Amén. Verso 14 del capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es la declaración que el apóstol Pablo hace de esta verdad. Tenemos la mente de Cristo. No dice que podríamos llegar a tener, no dice que quizás haciendo esto o esto otro podemos llegar a tener la mente de Cristo, sino que hace la declaración, y es una declaración de una verdad irrefutable, que cada uno de nosotros, los que por la fe hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, dice, tenemos la mente de Cristo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es tener la mente de Cristo? Tener la mente de Cristo es tener la capacidad de pensar de manera correcta, es la capacidad de pensar de manera piadosa, es la capacidad de pensar de manera santa, de manera justa, de manera buena, es la capacidad de pensar de manera pura, amable, es la capacidad de pensar con amor. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de pensar como Dios piensa. Entonces, si tenemos la capacidad de pensar de esa manera, es porque tú y yo tenemos la mente de Cristo. La capacidad de pensar como Dios piensa, la capacidad de pensar de la forma en cómo Dios reveló su mente en la palabra. Si tú y yo podemos pensar de esa manera, es porque tenemos la mente de Cristo. Entonces, un factor determinante en cierta forma en nuestros triunfos o fracasos, queridos jóvenes, son nuestros pensamientos. Son nuestros pensamientos. Si nuestra mente es programada de manera correcta, entonces nos podremos comportar de manera correcta. Si así será también si en nuestra mente está llena de pensamientos impíos, el resultado de una mente llena de pensamientos impíos es un comportamiento impío, es un comportamiento que difiere de lo que la palabra de Dios nos dice en cómo debemos comportarnos. Entonces, en primer lugar, todo lo impío que entra a nuestra mente nos afecta, nos provoca un problema, porque la caída tuvo un impacto profundo en el ser humano a tal grado que vino a afectar completamente la vida completa de la persona. Y este es un problema grave. El mayor problema que hemos tenido, queridos, es que en este tiempo, en el siglo XXI y durante todo este proceso de cambio, de transición de ideologías y de filosofía, es que hemos estado aceptando los pensamientos de nuestra cultura en la cual vivimos. Las cosas que antes decíamos que eran pecaminosas, ahora para muchos ya no lo son. Entonces, la cultura en la que vivimos se ha ido ajustando a la mente pecaminosa y carnal del hombre impío. Y el verso 14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura, no las puede entender. Y mucho menos el hombre impío que tiene una mente impía llena de pensamientos impíos, no podrá ajustarse a los preceptos y a los pensamientos de Dios revelado en la palabra. Es imposible
que una persona impía o una persona natural, como la describe el apóstol en el versículo 14, pueda ajustarse a la mente de Dios, porque el impacto de la caída, como dije, en el hombre lo afectó completamente al grado de quedar destituido de la gloria de Dios, o sea, con ninguna posibilidad de poder disfrutar del gozo y la plenitud de la presencia de Dios gobernando su vida. No hay posibilidad en el impío de poder disfrutar de esa presencia y de poder disfrutar del conocimiento que Dios le ha revelado en la palabra. No es desconocido para nosotros que hoy día haya más depresión, haya más homicidios, más suicidios, femicidios, etcétera, y todo tipo de medicamentos para poder controlar quizás a estas personas que han caído y están llenos de pensamientos impíos. La palabra dice que el impío por la noche comienza ya a, a maquinar cómo ha de hacer sus actos pecaminosos, y para nosotros este tipo de situaciones hoy día ya prácticamente no lo están provocando un impacto como antes. Es casi cuando escuchamos de este tipo de situaciones, de depresiones, de suicidios, de homicidios, ya no nos impacta como antes. Hemos estado viéndolas casi de una manera muy natural porque son comunes hoy día. Lo que ha pasado es que el hombre se ha vuelto tan orgulloso y que se ha alejado tanto de Dios y lo ha cambiado por el placer y todo tipo de deleites carnales y vanos. Entonces, hasta el cristiano hoy día, hasta el cristiano hoy está pensando como el mundo. Entonces, imagínense ustedes, si el cristiano está pensando como el hombre impío, actuaremos también como ellos. Y si vivimos como ellos, entonces, ¿qué ocurre con la sal y la luz que nuestro Señor Jesucristo dijo que éramos? ¿Qué será de la vida si hemos estado permitiendo programar nuestra mente con preceptos e ideas de este mundo? Este mundo, queridos, no lo podemos afectar absolutamente con lo que somos, si la Biblia dice que somos luz y sal, si hemos estado permitiendo que a nuestra mente estén entrando pensamientos impíos y aceptando las ideas e ideologías de este mundo hoy día. Entonces, ¿cómo podremos tener defensa contra las ideologías diabólicas que están minando la fe del cristianismo del siglo XXI? ¿Se ha preguntado usted en algún momento por qué se nos ha hecho tan difícil lograr alcanzar al perdido hoy día? Cuando la palabra no ha cambiado, su poder sigue siendo la misma de siempre. Al parecer, querido, nuestra mente no está siendo programada por la palabra. Y cuando la palabra no es la que está programando nuestra mente, nos volvemos insensibles a tal grado que no estamos siendo conscientes del abandono de nuestro deber y llamado como Iglesia de Cristo. No estamos pensando en cómo lograr de manera más eficaz día a día el propósito por el cual estamos en este mundo. Se nos ha hecho más sencillo dejar que los pensamientos impíos se aniden en nuestra mente y comiencen a programar nuestro comportamiento. Esto no es lo que queremos, por supuesto que no. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. No queremos ser gobernados por los pensamientos impíos, pero esta es la lucha que tenemos a diario. Esta es la lucha que tenemos día a día. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, en el capítulo 7 de la carta a los romanos, versículo 15, él dice algo importantísimo. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. En el verso 20 del mismo capítulo, el apóstol escribe, dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ponga mucha atención aquí, porque aquí el apóstol Pablo nos está dando mucha luz con respecto a la condición en la que nos encontramos. Y vivimos también en un mundo caído, y también hay una naturaleza pecaminosa que de alguna manera nos inclina hacia el pecado, pero también cada día usted y yo tenemos todo lo necesario, todas las herramientas y todo
el poder necesario dado por Dios, por su palabra y su Espíritu Santo para no dejarnos gobernar por estos pensamientos impíos y esta naturaleza pecaminosa. En el verso 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según dice el apóstol, el hombre interior, o sea, el hombre espiritual, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto es lo que Pablo está diciendo. Hay una ley que se revela, dice, que contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces, ¿cómo podemos vencer contra esta lucha que debemos enfrentar a diario? Porque la mente del hombre es el campo de batalla que éste tiene. De tal manera, queridos, que la forma en cómo nosotros programemos nuestra mente va a determinar nuestros triunfos o nuestras victorias. Insisto, el apóstol reconoce aquí que vivimos en un mundo caído y en una naturaleza caída que de alguna manera lucha contra esa nueva naturaleza que Dios nos compartió por medio de su Espíritu Santo y tenemos que vencerla. Pero ¿cómo la vencemos? ¿Cómo podemos vencer todo aquello que se revela contra la ley de Dios? Es importante seguir leyendo y llegar al capítulo 8 de esta carta a los romanos. Allí dice en el capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta? El verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en el verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, tenemos que cada día tomar una sabia decisión. ¿Cuáles van a ser los pensamientos que vamos a permitir que entren a nuestra mente, entendiendo que estamos en un mundo caído, rodeado de una cultura impía, rodeado de un mundo completamente caído y alejado de Dios, pero Dios nos tiene en este mundo para hacer luz y sal, y Dios ha cambiado mi naturaleza. En Cristo hoy día soy una nueva criatura. Por lo tanto, como dice el verso 15 del capítulo 2 de la carta a los Corintios que leímos, dice, el hombre espiritual no es juzgado, dice, de nadie, porque el hombre espiritual entiende todas las cosas que son del espíritu. Como ¿cómo el hombre impío puede juzgar al hombre espiritual si el hombre impío no entiende las cosas que son de Dios? Sin embargo, nosotros que entendemos las cosas que son de Dios, pues nos han sido reveladas, entonces podemos tener un juicio correcto y determinar cuáles son los pensamientos que han de programar nuestra mente y cuáles son esos pensamientos que han de determinar que han de quedarse y programar nuestra mente para tener un comportamiento correcto y ajustado a las normas de Dios y a los estándares de Dios revelados en su palabra. Esto, amado, no es un asunto de la capacidad de cada uno. Eso es lo que está diciendo el verso 8, que los que piensan en las cosas de la carne, dice, y los que piensan en las cosas del espíritu. Entonces, para los que están en Cristo Jesús y no andan conforme a la carne, esto no es una capacidad de cada uno de nosotros, es un asunto espiritual de una dependencia absoluta del Señor, de reconocer que no podemos sin su ayuda, de reconocer que no somos capaces de lograrlo por nuestros medios naturales. Esto es solo, querido, dependiendo siempre del Señor, del Espíritu Santo, de su palabra y de la oración. Todo lo que Dios nos ha revelado por su palabra nos permite a cada uno de nosotros
tener y ajustar nuestra mente y nuestros pensamientos de tal manera que nuestra vida, nuestra conducta, nuestras relaciones, en nuestras conversaciones y todo lo que involucra la vida completa del cristiano sea para la gloria de Dios. ¿Cómo lo podemos lograr? Dependiendo de Él. No andar en la carne, sino depender del Espíritu, caminar en el Espíritu, orar siempre, estar pendiente de la palabra, recibir cada día la instrucción de Dios por su palabra, entender que necesitamos reconocer y depender absolutamente del Señor. No es por capacidad intelectual, no es por capacidad de cada uno de nosotros. Entonces, afectó completamente la caída al hombre, lo afectó completamente. Pero en Cristo, que somos nueva criatura, volvemos a tener nuevamente la oportunidad de tener todo lo necesario. La mente de Dios se nos reveló por su palabra y entonces tú y yo, que hoy día somos espirituales, que somos del Espíritu, podemos entender, podemos aceptar, podemos permitir que la palabra de Dios programe nuestra mente y ajustar nuestra conducta, ajustar nuestra vida a los preceptos de Dios. El espiritual solamente puede hacer eso. El hombre natural, el impío, no puede hacer eso porque no entiende las cosas de Dios y no las puede entender. No las puede entender. En segundo lugar, nuestra mente, queridos, es como la torre de control de nuestra vida. En este sentido, tiene suma importancia que sepamos que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que saber, conocer y entender y aceptar. La declaración que Pablo hace en el verso 16, lo dije al principio, no es que podríamos llegar a tener, no es que quizá lograremos tener. No, el apóstol dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. O sea, todo lo que pensamos gobierna lo que hacemos. Eso usted tiene que tenerlo sumamente claro. Todo lo que pensamos dirige nuestras acciones, gobierna nuestras conversaciones, gobierna nuestra conducta y moldea nuestro carácter. Todos nosotros de alguna manera somos el resultado de lo que hemos estado pensando en nuestra vida desde siempre. Proverbios capítulo 4, versículo 23, en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, en la versión NTV, dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Interesante cómo traduce la NTV este texto bíblico. La versión tradicional, Reina Valera 60, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, esta versión nos entrega un concepto un poco más, a lo mejor, entendible para nosotros, ya que dice que sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Entonces, ¿desde cuándo es que tú y yo tenemos la mente de Cristo? ¿En qué momento podemos nosotros saber que tenemos la mente de Cristo? Desde el momento en que fuimos salvos. En ese momento la Escritura dice que cuando tú y yo recibimos a nuestro Señor como nuestro Salvador personal, dice la Escritura que Jesucristo vino a morar en nuestros corazones para siempre. La carta a los Efesios dice, para que more Cristo por la fe en vuestros corazones. Y no solo recibimos, al recibir a Cristo, no solamente recibimos su perdón y la salvación, sino que también recibimos la mente del Señor. Desde ese momento las Escrituras nos dicen que tú y yo fuimos una nueva creación y como resultado de esa obra regeneradora del Espíritu de Dios, dejamos de ser personas naturales y comenzamos a ser personas espirituales. Por lo tanto, ya no estamos gobernados por nuestra mente impía y carnal, sino que estamos gobernados por la palabra de Dios, que es su mente, su pensamiento revelado en su palabra. Y es aquí donde podemos comenzar a programar nuestra mente
Y lo primero que tenemos que hacer, querido, es aceptar el hecho de que puedo pensar como Dios quiere que piense. Por supuesto, tú y yo podemos pensar como Dios quiere que pensemos con respecto a mi vida, con respecto a Dios, con respecto a la cultura, con respecto a este mundo en el que vivimos y en absolutamente todo lo que involucra tu vida y también en cuanto a nuestras responsabilidades. Querido, la trascendencia que conlleva el hecho de que tenemos la mente del Señor es la que de algún modo esto determinará nuestra responsabilidad en cuanto a nuestro rol y en cuanto a nuestro propósito como cuerpo de Cristo en la tierra y en cuanto a nuestra relación con Él. Si tú y yo entendemos y aceptamos que tenemos la mente de Cristo, entonces nuestra perspectiva es diferente. Vamos a aceptar, querido, y esto va a determinar también de alguna manera nuestra responsabilidad. Hoy día tú y yo somos responsables de cumplir el propósito por el cual Dios nos tiene en este mundo. Y así también vamos a ser más conscientes y responsables con respecto a nuestra relación con Dios. No podemos descuidar nuestra relación con Dios. Si tenemos la mente de Cristo es porque podemos pensar como Dios piensa y podemos pensar como Él quiere que pensemos con respecto a todo lo que involucra nuestra vida. Entonces, debo reconocer primero el hecho de que tengo la capacidad de pensar correctamente. La carta a Colosenses, en el capítulo 3, versículo 1, dice pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fíjese lo que el apóstol nos está llamando aquí la atención. Nos llama la atención el apóstol aquí diciéndonos que si realmente hemos resucitado con Cristo, o sea, naturalmente querremos, amaremos las cosas de arriba. Eso está diciendo el apóstol. Si tu corazón, si tu mente, si tu deseo, si tu anhelo son las cosas de arriba, es porque has resucitado con Cristo. El único que puede anhelar, amar, el único que puede desear las cosas de arriba son aquellos que hemos resucitado con Cristo. Dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Entonces, una de las evidencias que muestra que eres un nacido de nuevo es que las cosas de arriba pasan a ser nuestra prioridad. En contraste con las prioridades de los que son de este mundo, estos buscan placer, buscan prosperidad y todas esas cosas que son de la tierra, que son temporales, que son perecederas y que para nada aprovechan. Pues, aunque estas cosas son cosas necesarias para la vida y de las cuales cosas dice las escrituras que el Señor conoce y sabe de qué tenemos necesidad de estas no pueden reemplazar las cosas que son eternas. Por esto las escrituras siempre nos llaman y nos dicen, buscad primeramente, o sea, tu prioridad en tu escala de valores, tu prioridad debe ser primero buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 1 de la carta a los Colosenses. Dice, si es que has resucitado, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Nuestras prioridades al momento de conocer a Cristo, de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cambian inmediatamente. Tenemos una transformación de vida completamente. Ya mi deseo no son las cosas de este mundo. Ya no busco lo vano y pasajero y lo superficial y lo efímero. Quiero aquellas cosas que son eternas. Deseo aquellas cosas que son eternas porque mi mente está programada por la palabra de Dios y me llevan a anhelar y amar aquellas cosas que son de Cristo. El siguiente versículo del capítulo 3 de Colosenses, versículo 2 dice,
poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Fijémonos aquí lo que el apóstol nos está diciendo, queridos. Primero, nos dice que si hemos resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba. Ahora, en el verso 2, nos está diciendo que debemos poner la mira en las cosas que son de arriba. O sea, la Biblia nos dice que tú y yo debemos ser conformados a la imagen de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, si este es el propósito de Dios para nosotros y es nuestro deseo, entonces todos nuestros sentidos deben apuntar a las cosas de Cristo. Si queremos ser personas piadosas como Cristo, si queremos ser personas espirituales como Cristo, entonces debemos concentrar todos nuestros sentidos en las cosas que son espirituales y piadosas. Y estas cosas están en Dios, están en Cristo, están arriba, y que es ahí donde debe estar nuestra mirada puesta. ¿Me estoy explicando ahí? Entonces el apóstol dice, si hemos resucitado con Cristo, vamos a buscar. Nuestra prioridad van a ser las cosas de arriba. Siempre van a ser las cosas de arriba. Entonces, en este sentido, ¿tiene importancia que tú y yo sepamos que tenemos la mente de Cristo? Por supuesto que sí. Porque si tenemos la mente de Cristo, nuestro deseo y nuestras prioridades van a ser las cosas de arriba. Nuestra mirada, o sea, nuestros sentidos van a estar siempre deseando y van a estar siempre concentrados completamente en las cosas que son de arriba, las cosas que son de Dios. Amén. En tercer lugar, querido, es necesario separar y examinar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Mire, si nuestra mente estará siendo formada a la mente del Señor y no deformada según la mente del impío, ahí es necesario que nosotros nos examinemos. Ahora, ¿cómo es que tenemos que examinarnos? Tenemos que examinarnos a la luz de la palabra, y a la vez, al examinarnos a la luz de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, entonces podremos separar los pensamientos y desechar aquellos que tenemos que desechar. Un dicho popular dice que es imposible evitar que los pájaros revoloteen alrededor de tu cabeza. No sé si lo ha oído en algún momento usted. Dice, es imposible evitar que los pájaros revoloteen alrededor de tu cabeza, pero sí es posible evitar que hagan nido. O sea, los pensamientos vendrán, pensamientos irán, y todo un sinfín de pensamientos van a venir a tu mente. Y eso es casi imposible evitarlo, pero sí puedes evitar. Tu mente es el filtro. En tu mente tú determinas. En tu mente es donde tú decides qué es lo que se queda y qué es lo que no. O sea, los pensamientos van, pensamientos vienen siempre. Nuestra mente es un campo de batalla constante. Pero, insisto, es ahí donde tú y yo tenemos la capacidad de decidir lo que queremos y lo que no. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos la mente de Cristo. El apóstol escribe en el capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, versículo 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir con que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? Él quiere decir que todo lo que pensemos debe ser examinado a la luz de la palabra de Dios y su voluntad. De manera que si hay algún pensamiento que esté en disonancia, si hay algún pensamiento que no esté de acuerdo con su palabra y su voluntad, entonces debemos desecharlo. Este pensamiento debemos deshacernos inmediatamente de él. O sea, si nuestro deseo es formar nuestra mente a la mente del Señor, entonces debemos examinar todos nuestros pensamientos y nuestros deseos a la luz de las Escrituras
y así saber qué es lo que Dios piensa, cuál es su voluntad en cuanto a mi finanza, en cuanto a mis estudios, en cuanto a mis relaciones. Todo debe ser examinado a la luz de las Escrituras, pues solo así, de esa manera, actuando de esa forma, estaremos formando nuestra mente a la mente del Señor, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esa es la lucha que a diario tenemos, lo que te explicaba que el apóstol escribía en el capítulo 7 de Romanos. Es una lucha constante, porque siempre queremos nosotros ganar y darle lugar a nuestros deseos, a nuestros pensamientos. Pero si esos pensamientos que tú tienes en tu mente, si esas ideas que tú tienes en tu mente, si esos deseos que tú tienes en tu mente no están conforme a las Escrituras y a la voluntad de Dios, la Biblia te dice que tú puedes desecharlos. Puedes desecharlo y debes desecharlo, porque si has resucitado con Cristo, buscarás las cosas de arriba y amarás las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Entonces, una de las formas de deformar nuestra mente es lo que este mundo, la cultura de este mundo, las leyes de este mundo nos están presentando como cosa buena y aceptable según sus estándares de moralidad, y debemos verlas como normales. O sea, ¿cuándo es que comenzamos a deformar nuestra mente? Cuando comenzamos a aceptar como cosas normales lo que este mundo nos está presentando, lo que según sus estándares de moralidad, según su juicio, son aceptables. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando comenzamos a aceptar aquellas cosas como cosas normales, entonces comenzamos a deformar nuestra mente. Queridos, cuando nos acomodamos, cuando nos acostumbramos a ver aquellos actos, aquellas conductas, aquellas ideas que este mundo caído nos presenta como algo correcto y nosotros las aceptamos, es porque nuestra mente está deformándose y creando una mirada nublada de lo que es correcto, justo y bueno, y que es en lo que debemos pensar, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:8. ¿En qué debemos pensar? En todo lo que es puro, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto debemos pensar. Entonces, la forma de deformar nuestra mente es cuando aceptamos aquellas cosas que el mundo nos presenta, que según su juicio son buenas, son puras, son correctas, son normales, y nosotros comenzamos a aceptarlas, entendiendo y sabiendo que estas difieren y están en completa disolución con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos formar nuestra mente cada día o programar nuestra mente a la mente de Cristo con la palabra de Dios? Entendiendo, queridos, que nuestra mente es la que controla nuestras acciones y controla nuestra vida. Y por esa razón es necesario examinar absolutamente todo a la luz de la palabra y su voluntad. Y es ahí donde tú y yo podremos separar los pensamientos que deben quedar en nuestra mente y los que no. Es allí donde decidimos qué es lo que queremos y lo que no queremos. En cuarto lugar, todo el tiempo tendremos obstáculos para desarrollar la mente de Cristo. Querido, la mente fue diseñada por Dios para que Dios mismo la programara. Y este es el lugar donde Dios podría escribir su voluntad. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. O sea, es el lugar donde Dios puede poner y escribir su voluntad, sus preceptos, sus ordenanzas en la vida nuestra. Pero el hombre ha dejado contaminar su mente desde el huerto con ideas de otras voces. Por ejemplo, Eva dejó que la serpiente escribiera en su mente algo que era contrario a la voluntad de Dios. Entonces, nuestros pecados, queridos, vienen a ser
prácticamente el resultado de nuestros desacuerdos con Dios en cuanto a lo que debiéramos hacer, en cuanto a lo que debiéramos pensar y en cuanto a lo que debiéramos actuar. Nuestros pecados vienen a ser prácticamente ese resultado. Cuando no estamos programando nuestra mente con la palabra y la voluntad de Dios, entonces nuestro comportamiento va a estar en completa disonancia con su palabra y su voluntad. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La humanidad se alejó, se desentendió completamente de Dios al grado de no querer y desechar completamente los preceptos de Dios. Y esto los dejó completamente vulnerables a todo tipo de pensamientos del diablo, provocando todo tipo de deseos contrarios a los deseos de Dios, que había diseñado para que disfrutemos de ellos en plena luz y comunión con Él. Entonces el resultado de este alejamiento del hombre de Dios fue un corazón completamente corrompido. Entonces la tendencia natural del hombre es querer vivir independiente de Dios, especialmente si Satanás ha puesto una fortaleza en su mente. Satanás siempre va a usar esa fortaleza hasta que te haga caer. Este tipo de obstáculos están siempre presentes con el propósito de no permitir que hagamos un hábito el estar llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. La lectura diaria de la palabra es un hábito que también debemos trabajarlo todos los días de nuestra vida. Si no estamos leyendo la palabra diario, nuestra mente se encontrará vulnerable, frágil ante los ataques del enemigo. Si no estamos orando a diario, también nos encontraremos débiles y aturdidos en el momento de tomar decisiones. En el momento de la toma de decisiones, querido, es cuando más necesitamos que la palabra esté gobernando nuestra mente y así no dejarnos guiar por nuestras emociones. Generalmente somos muy inclinados a tomar decisiones cuando estamos afectados emocionalmente, pero es ahí donde nuestra mente debe estar clara, debe estar nítida, debe estar concentrada. La palabra debe estar gobernando completamente tu mente, tus pensamientos, para que en la toma de decisiones, las decisiones sean conforme a la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Capítulo 4, versículo 12 de Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Queridos jóvenes, para ti, para mí, es sencillo entender de que Dios conoce absolutamente todos nuestros pensamientos y acciones. Y así también nosotros podemos conocer el pensamiento de Dios y sus deseos a través de este libro, a través de las escrituras, a través de toda la revelación que tenemos en nuestras manos, en la palabra de Dios, porque allí está revelada la mente, el deseo y los pensamientos de Dios. Así es. Por lo tanto, en la medida que tú y yo más leemos, en la medida que tú y yo más estudiamos su palabra, mi mente se va renovando cada vez más y formándose a la mente del Señor. ¿Se da cuenta? En la medida que más sometemos nuestra mente a la palabra de Dios, tendremos la capacidad de dejar algunos pensamientos que sabremos que no están de acuerdo a su voluntad. Aquí hay algo que debemos saber, que no todos nuestros pensamientos vienen del corazón, sino que muchos de ellos o algunos de ellos vienen del diablo. Ahora, ¿cómo es que Satanás puede hacer esto? Mire, en los evangelios nosotros encontramos que dice que fue Satanás quien puso en el corazón de Judas engañar a Jesús, engañar al Señor. Entonces, no todos
nuestros pensamientos vienen del corazón, sino que hay muchos pensamientos que vienen del diablo. Y como nuestra mente es nuestra propiedad privada, es ahí donde nosotros decidimos qué pensar y qué no pensar. Decidimos lo que debemos guardar y lo que no debemos guardar por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios la que te va a permitir y la que te va a llevar a doblar tu corazón completamente y tu mente completamente a la voluntad de Dios. Y es allí donde vamos a poder tener la fuerza y la capacidad necesaria para desechar aquellos pensamientos que no deben quedar en nuestra mente y ajustar nuestra mente a los deseos y pensamientos de Dios. Entonces, si nosotros decidimos permitir que Satanás llene nuestra mente con sus pensamientos, entonces nos llevará cautivo a todo tipo de adicciones y hábitos en los que Satanás tendrá un grado de control sobre ti. Pero somos nosotros los que debemos decidir si lo permitimos o no. Recuerde que Jesucristo nos ha hecho libres del control de Satanás, por lo tanto, es nuestra responsabilidad y es nuestro deber y es nuestro derecho querer pensar lo correcto. ¿Sabe lo que dice Mateo capítulo 5, verso 29? Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo, échalo de ti. Pues mejor te es, dice, mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. El verso 30 dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mire, lo que el Señor está diciendo aquí no es literal, así que no se preocupe, sino imagínese cómo estaríamos, sin brazos, sin ojos, sin orejas, sin pies. Imagínese cómo estaríamos hasta esta altura. Pero lo que el Señor está diciendo aquí no es literal. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es que si hay algo que esté siendo un obstáculo en tu vida, sácalo de ti. Si hay pensamientos en nuestra vida que estén obstaculizando nuestra relación con Dios, ¿qué debes hacer? Desecharlo, deshacerte de ellos. Él nos está diciendo que debemos escoger aquellas cosas que contribuyen a nuestra comunión con Él. Y las que no contribuyen en nuestra comunión con Él, nos dice, deséchalas, sácalas, échalas de ti, aunque eso signifique que tengas que perder algo. Pero más importante para ti, para los hijos de Dios, para los que hemos nacido de nuevo, es desechar y deshacernos de aquellas cosas que no contribuyen a tu relación con el Padre y así fortalecer tu comunión con Él, llevando tu mente y tus pensamientos a examinarlos a la luz de la palabra y de su voluntad. Amén. Por último, aquí vamos a concluir. Aquellos factores que contribuyen a formar nuestros valores, los cuales de alguna manera van a definir nuestro servicio. Primero, aquí coloqué solamente algunos. Primero, un factor importante. Tener siempre una mente dispuesta a las verdades de Dios y recibir la palabra que nos es ministrada con gozo. Una mente dispuesta, abierta, dispuesta a las verdades de Dios. Y una mente que esté siempre dispuesta a recibir la palabra de Dios que nos es ministrada con gozo. Hechos capítulo 2, verso 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Importante esto que dice el libro de los Hechos, de la iglesia primitiva. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, la enseñanza que los apóstoles les estaban dando a la iglesia primitiva en relación a toda la enseñanza que habían recibido de Jesucristo mismo y de su persona. Ellos perseveraban, pusieron su mente completamente dispuesta. Imagínense toda aquella gente
tuvo un cambio radical, completo y profundo en su vida después de estar recibiendo todo aquel adoctrinamiento religioso de los líderes de la época. Hoy día estaban recibiendo una enseñanza y habían puesto su mente dispuesta a recibir toda esa enseñanza a la palabra de los apóstoles que les estaban ministrando a ellos. Entonces, ellos dicen que perseveraban en esa doctrina y perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, una mente dispuesta a esas verdades y sometida a la palabra que les es ministrada, deben recibirla con gozo. En segundo lugar, tener una mente espiritual que constantemente piensa en las cosas del Espíritu. Romanos capítulo 8, versos 5 y 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, si eres espiritual, tu mente debe ser una mente espiritual que constantemente está pensando en las cosas espirituales, en las cosas de Cristo, en las cosas de Dios, en las cosas de la Biblia. Tu mente está llena, tu mente nunca va a estar vacía, siempre va a estar llena de algo, pero tú decides de qué llenarla. El verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Por lo tanto, si quieres tener una vida gozosa, plena en la presencia de Dios, tu mente debe estar siempre puesta en las cosas espirituales, tener una mente espiritual. En tercer lugar, tener una mente abierta a ser enseñados a través de los distintos métodos para la renovación de nuestra mente. Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Estos hombres que iban camino de Maús no entendieron lo que había ocurrido. Y cuando se les acerca Jesús, no lo conocieron. Pero cuando Jesús les abrió el entendimiento, ellos pudieron comprender las escrituras. Entonces, tener una mente abierta a las enseñanzas y a los distintos métodos que contribuyen a renovar nuestra mente es importante. Capítulo 8 de Juan, verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ¿dónde es que nosotros guardamos la palabra? ¿Dónde es que decidimos guardar la palabra en nuestra mente? Permanecer constantemente en ella para ser discípulos de Cristo. En cuarto lugar, tener una mente suave como ese terreno que sin mucho cuidado da fruto en medio incluso de la adversidad. Ese terreno en donde la semilla de la palabra es sembrada. Mateo 13:23 dice más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Entonces, el terreno donde la palabra es sembrada es tu mente y allí debe estar constantemente la semilla siendo sembrada y tu mente de manera suave recibirla para que produzca ese fruto anhelado que la palabra misma lleva. En quinto lugar, tener una mente renovada se obtiene como resultado de ofrecer a Dios constantemente un sacrificio vivo, santo y agradable. Lo que dice Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estar constantemente renovando nuestra mente con la palabra de Dios es sumamente necesario, porque hoy día estamos siendo bombardeados por tanta filosofía e ideologías nocivas y contrarias a la palabra, que para aquellos que han descuidado la renovación de su mente por la palabra, se han ido anidando estos pensamientos a tal grado que hoy día hay muchos que están hablando el lenguaje inclusivo en la iglesia. Mente, una mente llena de luz es el resultado de estar expuesto constantemente a la luz de Cristo por medio de su palabra. El Salmo 36, verso 9 dice,
porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Una mente que esté constantemente siendo expuesta a la luz de la palabra, a la luz de Cristo, es necesario, porque en esa luz veremos la luz, o sea, veremos las cosas como son, veremos las cosas como verdaderamente son. Recuerde que para que una mentira sea mentira, esta se tiene que disfrazar de verdad. Ahora, ¿cómo podremos nosotros discernir que aquella mentira disfrazada de verdad es una mentira? Cuando nuestra mente está siendo expuesta a la luz de Cristo y a la luz de su palabra, porque en su luz veremos la luz. Y por último, tener una mente incorrupta. Para los puros de corazón, todas las cosas son puras, dice la carta a Tito, capítulo 1, verso 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, una mente incorrupta, una mente sometida a la palabra de Dios, queridos, es una mente gobernada por el Espíritu Santo. Nuestra mente debe estar cada día gobernada por el Espíritu Santo. Entonces, concluimos, querido, diciendo que hay cosas que entran a nuestra mente y que son impías. Van a venir pensamientos, por supuesto, van a ir pensamientos, los pájaros van a revolotear alrededor de tu cabeza, pero sí hay algo que podemos hacer. Es evitar que estos pensamientos se aniden. La caída provocó un impacto completamente en el hombre al grado de que éste quiere vivir independiente a Dios. Pero tú y yo tenemos la mente de Cristo, y para poder vencer ese impacto que provocó la caída en la naturaleza del hombre, es que debemos reconocer nuestra dependencia de Él, nuestra dependencia de su palabra, y estar siempre leyendo, estudiando y orando al Señor. Y así tendremos una mente controlada por el Espíritu Santo, controlada por la palabra, y entonces podremos entender la importancia de que tú y yo sepamos que tenemos la mente del Señor. Tú y yo tenemos la mente de Cristo. No es una cuestión potencial, es algo que lo tenemos y lo recibimos en el momento en que fuimos salvos. Y de esa forma, tú y yo podremos separar los pensamientos que deben quedar y los que debemos deshacernos de ellos, examinando nuestros pensamientos a la luz de la palabra de Dios y a la luz de su voluntad. Y así vamos a formar nuestra mente a la mente del Señor. Y también todo el tiempo vamos a tener obstáculos, porque la mente fue diseñada para ser programada por Dios y para que Él escriba allí su voluntad, sus preceptos y sus ordenanzas. Pero tenemos una lucha constante. Van a haber obstáculos, por supuesto. ¿Cómo los vamos a vencer? Teniendo una mente espiritual, teniendo siempre en cuenta que tenemos que tener una mente dispuesta, una mente espiritual, una mente abierta a la palabra, una mente suave para recibir la semilla para que ésta dé fruto, una mente constantemente renovándose por la palabra, una mente constantemente sometida a la luz de la palabra, a la luz de Cristo, y teniendo una mente incorrupta, para que así seamos gobernados por el Señor. Queridos, concluimos con nuestro tema de hoy, la mente de Cristo, y espero de todo corazón que haya podido contribuir con un granito de arena a su crecimiento espiritual y a su comunión con Dios.